Muy buenas tardes. Pues bueno, yo les voy a presentar de manera concreta la aplicación de lo que para muchos países de la región ya es conocido, que es el Fondo de Desastres Naturales de México, y como nos lo requirieron aquí, voy a hacerles partícipe de un par de casos concretos en los que se lleva a cabo un proceso de reconstrucción incorporando ya criterios con enfoque de reducción de riesgos de desastres. En primer lugar, de manera muy concreta, les voy a recapitular que el Fonden es el principal instrumento financiero con el que cuenta el gobierno mexicano para hacer frente a los tres momentos ante la ocurrencia de un desastre: la emergencia, la recuperación y la reconstrucción. Particularmente el caso que hoy nos ocupa nos enfoca en esta tercera etapa que tiene que ver con los procesos de reconstrucción, específicamente con la infraestructura pública que es dañada por el desastre. En ese sentido, además el Fonden contempla una ventanilla en la que provee insumos para los momentos de la emergencia y atención a la población, y un aspecto muy importante es este que resalto al final, que tiene que ver con que el propio fondo contempla la posibilidad de incorporar o adicionar recursos para la reconstrucción, siempre y cuando se lleven a cabo acciones denominadas en la normativa para mejora, que tengan en este caso un enfoque de reducción de riesgos. Específicamente, el Fonden nació en el año 1996, en aquel entonces como únicamente un apartado presupuestal con recursos asignados. Sin embargo, tenía la desventaja de que cada año el recurso que no había sido ejercido tenía que ser reembolsado al presupuesto. Desde 1999, el Fonden cuenta con esta figura que es a través de un fideicomiso, y mediante el cual se puede llevar a cabo tanto el apoyo para las instancias federales en términos de su infraestructura que resulte dañada, pero también para las instancias locales en términos de la misma infraestructura relacionada con vías de comunicación, infraestructura hidráulica, escuelas, hospitales, etcétera. Sin embargo, algo adicional que resalta de parte del manejo del recurso dentro del Fondo de Desastres Naturales del Fonden es que además de proveer recursos al momento del desastre para atender la reconstrucción de infraestructura, existe una coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda o Finanzas y el Ministerio del Interior en México, y denominado Secretaría de Gobernación, por un lado para la operación y atención oportuna a la población a través de mecanismos oportunos, ágiles y perfectamente definidos para atender a la gente, y por otro lado el Ministerio de Finanzas o Secretaría de Hacienda lleva a cabo diferentes procesos para optimizar los recursos de este fondo a través del diseño de diversos instrumentos financieros para potenciar los recursos con los que cuenta el Fonden. Esto es básicamente una de las herramientas esenciales que ha permitido que parte de los recursos que se cuentan dentro del propio fideicomiso, que si hoy me permiten abundar en esto, cuando en otros países de la región me han preguntado cuál es gran parte del éxito que, si se le puede atribuir así con este calificativo al Fonden en México, yo creo que gran parte de esto es el poder contar con recursos perfectamente etiquetados dentro de un fideicomiso, tal que permitan un manejo libre durante la vida, en el tiempo, sin necesidad de tener que hacer cortes anuales, y con ello, además de poder atender las emergencias y las reconstrucciones, poder pensar en el diseño de instrumentos financieros que a través de básicamente instituciones financieras y de seguros se logre la transferencia de parte de los riesgos a los que está expuesto el capital fiscal, las finanzas públicas, y de esta manera poder potenciar sus recursos. De esta manera, parte de estos recursos lo que han permitido es incorporar dentro de la normativa vigente del Fondo de Desastres Naturales la posibilidad de añadir o incorporar, como les decía, la solicitud por parte de los responsables, ya sea federales o estatales, para adicionar, además de la reconstrucción per se de la infraestructura dañada, adicionar nuevos componentes que permitan mejorar la infraestructura y con esto hacer frente de una mejor manera ante la ocurrencia de nuevos eventos. En ese caso, de manera concreta, les voy a presentar un par de aplicaciones que tuvimos derivado de la ocurrencia en el año pasado. Tuvimos el impacto al territorio mexicano de un par de eventos, tanto por el Pacífico como por el Atlántico. Los huracanes o ciclones tropicales Ingrid y Manuel generaron una gran cantidad de daños en la infraestructura pública. Particularmente un estado de la República Mexicana, Guerrero, resultó con severas afectaciones. Y en el caso particular que les presento aquí,
tiene que ver con la reconstrucción o el daño ocasionado a los caminos y las carreteras. Derivado del impacto de este fenómeno, pues hubo afectaciones tanto propiamente en las estructuras de las carreteras, los muros, las terracerías, y algo que quiero resaltarles aquí, que es el que les voy a presentar, tiene que ver con la necesidad de tener que reconstruir un puente que fue afectado por el huracán. Ante un enfoque tradicional, lo que típicamente se hace, y dada la poca disponibilidad de recursos, es reconstruir el puente básicamente en las mismas condiciones en las que se encontraba, y ante una situación de emergencia, pues dar la prioridad de atención urgente a la población. Sin embargo, dado el enfoque que tiene actualmente las reglas de operación del Fondo de Desastres, permite que efectivamente se considere una acción de mejora, y lo resalto así textual como se menciona dentro de la normativa, pero la parte importante es que dentro de esa acción de mejora o acciones complementarias a la reconstrucción per se del puente, se pueden incorporar otro tipo de obras o acciones que tengan un enfoque de reducción de riesgos de desastres. En este caso, la acción de mejora contemplaba no solo en reconstruir el puente bajo las mismas condiciones, sino incorporar una ampliación de carriles para que la estructura tuviera mejor soporte al paso de los camiones de carga, pero además algo muy importante que tiene que ver con una serie de estudios de riesgo que se realizan de manera periódica o de manera periódica en México, que tiene que ver con el análisis de riesgo, y en este caso, bueno, no se alcanza a ver, pero lo que se hace es la actualización de las características constructivas de la infraestructura, tal que en este caso el puente no solo tuviera un mayor amplitud para el paso de los vehículos, sino que las características constructivas de la estructura se actualizaran en términos de la aplicación, dado la situación actual de la naturaleza o de los fenómenos, tal que la resistencia de la estructura de este puente tuviera la capacidad de resistir eventos con periodos de retorno mayores, en este caso de 500 años. No así la situación de este puente, que cuando fue construido hace aproximadamente 70 años, creo, si no mal recuerdo, pues por supuesto que en ese momento las condiciones de construcción eran otras. Entonces, en este caso, la obra como tal, bueno, aquí de manera muy concreta, cuando se presenta la solicitud de recursos al Fondo de Desastres, la instancia responsable presenta de manera separada cuáles son los costos para llevar a cabo la reconstrucción total, cuáles serían los costos asociados. Sin embargo, puede añadir lo que tiene que ver con las acciones de mejoras. Y entonces